Bueno, es un gusto para la gente del Unicornio tener al doctor Julio César García, electricista y presidente de la Academia Nacional de Genealogía. Hoy lo hemos invitado porque tiene un tema entre manos muy interesante que siempre ha sido muy polémico y es el del verdadero nacimiento de nada más ni nada menos que Cristóbal Colón. Doctor García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Herman, ¿cómo está? Bueno, entonces, si a usted le preguntaran, bueno, ¿dónde nació Cristóbal Colón? ¿Usted qué respondería? Mire, Cristóbal Colón, ahí ha habido, cuando descubrieron América, él nunca se había pronunciado sobre el origen de su nacimiento. Fue hasta 1498 que él estaba organizando un mayorazgo para que todas sus riquezas y lo que él había podido juntar de bienes materiales pasara a su hijo y hacia el futuro no se disgregara todo ese capital, sino que siempre se manejara como un mayorazgo. Entonces él organizó un mayorazgo y en la redacción del mayorazgo fue cuando él puso en Génova nací y de ella vine a servir a sus majestades los reyes católicos. Ese es como el pronunciamiento de dónde salió que era de Génova. Y de hecho, eso fue lo que nos enseñaron en los colegios a todos, ¿no? Eso fue lo que nos enseñaron absolutamente a todos en los colegios, y ellos en primaria nos enseñaban Cristóbal Colón, hijo de Domingo Colón y Susana Fontanarosa, nació en Génova, una ciudad de Italia, y murió en Valladolid, triste y abandonado, pero siendo un buen cristiano. Eso Sí, fue lo que siempre nos enseñaron. claro. Y la realidad es, la realidad es que lo único verdadero de eso, o sea, sí murió triste y abandonado, pero la realidad es que lo único es lo que hablan cuando a su muerte, pero ni Susana Fontanarosa ni Domingo Colón realmente eran sus papás, ni Cristóbal Colón era Cristóbal Colón. No. Hoy en día están haciendo una investigación de ADN, una investigación que la habían iniciado en el año 2003, y ya para esa época hicieron como una primera investigación del ADN de Cristóbal Colón. El ADN de Cristóbal Colón, lo único que se conservan de él, son como 5 huesitos, cada uno del tamaño de una almendra. Eso es lo que quedan de los restos con una incertidumbre, porque los restos de él voltearon por todos lados. O sea, estuvo, primero en 1506, cuando murió, lo enterraron en la iglesia de San Francisco. Después, en 1509, lo llevaron a Sevilla al monasterio de Santa María. Después, más o menos en 1539, lo llevaron a la República Dominicana, a Santo Domingo, y lo pusieron en la Catedral Primada. Después, en 1795, lo llevaron a la Catedral de La Habana. En 1902 volvió otra vez a Sevilla. Y O sea, entonces siguió navegando después de muerto. Siguió navegando. siguió navegando. Ya en ese momento lo llevaban, pero siguió viajando. Y Pero, en, pero, mil, no- pero en doctor García, 1900, una pausa, pero sí murió en Valladolid, por lo menos el sí, cuentico ese sí. claro, Eso, sí murió en Valladolid, y murió muy pobre y sin crédito y líquido, eso sí es cierto. Hay, hay unas historias de que murió como en vivienda propia, otros que lo había recibido como una persona que lo apreciaba, y él murió en la casa de esa persona. Entonces, pues su muerte fue como triste y como desengañado, y como
no fue una muerte feliz en medio de los suyos. En el 2003 hicieron el primer ADN en la Universidad de Granada. Y no tuvo así como tanta trascendencia, y sin embargo los restos de Cristóbal Colón que se conservaron y que se utilizaron para hacerle esa primera prueba del ADN, se siguieron conservando en la Universidad de Granada. Le destinaron una aula que casi que era blindada, o sea que no era que cualquiera pudiera entrar a esa aula y bajo unos controles especiales. Y ahora, este año, tal vez desde finales del año pasado, se formó un grupo de 5 centros universitarios o de investigación del ADN para hacer un estudio coordinado del ADN de Cristóbal Colón, por un lado, que es el mismo que tenían allá en la Universidad de Granada. Ahí aportaba también en Florencia, la Universidad de Florencia, en Roma, la Universidad de Roma, una universidad que se llama Roma Tor Vergata, en Texas, una universidad de Texas, y en México los laboratorios Zombie Velázquez. Entonces, entre esos grupos, 5 grupos científicos asumieron la tarea con el fin de que cada uno iba a trabajar en forma independiente, y cuando ya tuvieran sus conclusiones, iban avanzando, iban a hacer un foro como para unificar todos sus conocimientos, pues decir, mire, hay la posición de tal universidad, todos estamos de acuerdo, o hay discrepancias en estos puntos. Y la meta es que al mismo tiempo esas noticias las iban a dar el 12 de octubre del 2021, y que iban a estar filmando una serie como una serie. Me imagino que tuvieron periodistas o camarógrafos en cada uno de los centros de investigación y hacían entrevistas con los científicos que estaban mirando las cosas, y cada uno iba dando pautas, iba diciendo. De eso nada han dejado conocer, todos lo tienen preparado. Ahora, después del 12 de octubre, nos van a contar qué es a qué conclusiones han podido avanzar. Como parte de ese trabajo, en mayo, concretamente lo empezaron el 19 de mayo, invitaron como a los 8 historiadores o investigadores de la vida de Cristóbal Colón que más se han centrado y que más han defendido posiciones respecto a eso. De esas posiciones hay una versión que dice que es de Valencia. Habían 4 postulaciones que dicen que es de Portugal. Había una de Mallorca y habían 2 de Galicia. O sea, fueron 8 conferencias, y cada una tenía como su propio título. Entonces, el de Valencia era el conferencista era francés Albert Danet, y iba a hablar: Colón tenía una identidad dual, genovés de nación y ciudadano de Valencia. En Portugal, en uno iba a hablar Fernando Branco, y decía: Colón era un corsario portugués, era el título de la conferencia. El otro de Portugal era José María Archila, y decía: Colón trasladó a América el toponímico de Ainsa. Y el tercer versión de Portugal lo citaba Carlos Evaristo, y decía: Colón, bastardo de la Casa Real y espía al servicio del rey de Portugal. Quinto ponente, que era la 4ª versión de Portugal, ese era dictada por papá e hijo José y Antonio Matos de Silva. Colón, hijo bastardo de la princesa de Portugal. El sexto de Mallorca, Gabriel Ver Martorell. Colón era hijo secreto del príncipe de Viana.
Séptimo, Galicia, Alfonso Sanz Núñez, Colón era castellano. El octavo de Galicia le estaba Eduardo Esteban Meruendano, Colón era de origen gallego. Yo he estado como muy pendiente como de estas versiones, pero yo he estado siempre mucho más como más vinculado a la octava versión, de que Colón era de origen gallego, y en concreto que nació en Pontevedra, y más, y más concreto, una versión que en todos los últimos años la ha defendido un historiador y navegante, que es quien más fuerza ha hecho para respaldar la teoría del Colón de Pontevedra, que es Alfonso Philippot. Sin embargo, no sé si es porque él ya está muy viejito, no lo invitaron a este grupo de conferencias, o porque él de todas maneras ha tenido como unas posiciones como muy radicales que no, como que es ese y solo ese, y nadie más puede estudiar otro tema porque es ese. Entonces, pues como no se trataba de un trabajo de polémica, sino un trabajo de avanzar en el conocimiento, pues él no estuvo en la reunión que hicieron allá en la universidad en mayo de este año, y le perdí la voz. Yo no lo escucho en este momento. ¿Cuál es la posición de él? ¿Por qué esa teoría tiene mayor fundamento, mayor credibilidad en usted? Porque está muy sustentada. Yo considero que él la tenía muy bien sustentada, pero porque él no está partiendo de unos documentos de eso, sino, o sea, Colón dijo, cuando estableció su mayorazgo, la idea de que era de Génova. De los 8 que leí, no apareció nadie, absolutamente nadie, a defender la historia que fuera de Génova. Cuando Colón estableció su mayorazgo, y entonces se empiezan a seguir como las descendencias de Colón, hubo un momento que a los 74 años ya no hubo, ya se acabó el apellido Colón, descendiente de Colón. Hemos dicho, porque los hijos tenían era mujeres, hijas en vez de hijos, y después a los 74 años de que se estableció el mayorazgo, desapareció ese mayorazgo. Él había dejado como por despistar unas frases que decían, y le pido a mi hijo que con estos bienes ayude a una familia Colón de Génova, como identificando más que era de Génova. Sin embargo, a los 74 años, cuando se acabó el mayorazgo, la historia cuenta que hubo dos Colón o Colombos de Génova que llegaron a tratar de que los nombraran a ellos como los dueños del mayorazgo, y no pudieron probar nada. O sea, no, si eran tan familiares, pues sí, estaban tan recientes, porque era una investigación de 74 años, pues hubieran podido recoger la información y no pudieron probar nada. Entonces, de todas las teorías, digamos que me preguntaba por qué estoy como más de acuerdo, porque esa teoría de Philippot se sustenta en quien empezó a contar todas estas historias de que Colón no era de Génova, que siguiéramos, que quitáramos ese cuento de que Colón era de Génova, porque no era de Génova, y es un historiador que se llama Celso García de la Riega, vivió entre 1844 y 1914. Él a su vez tenía un tío
que ya venía que también era historiador, que ya había con esos indicios, y él partió un poquito de las investigaciones que dejaba su tío, y él primero escribió un libro diciendo cómo la Santa María, que era una de las naos de las naos de Cristóbal Colón, no era carabela, sino nao, realmente nos han dicho que 3 carabelas, no, era una nao y dos carabelas. Y la nao, la Santa María, fue hecha en Pontevedra. Y hay todo un libro que se dedica a probar cómo fue hecha la Santa María allá en Pontevedra. Entonces, este Celso García de la Riega dictó unas conferencias, y en las conferencias presentó unos documentos como el siglo XIV, siglo XV, donde probaba como unas relaciones de parentesco de unos Colón que estaban allá en Pontevedra en esa época. Entonces, él presentó su estudio y después empezó a escribir un libro. Y ese libro, cuando concluyó su libro, en el momento que iban a retratar esos documentos que eran como el siglo XIV, la fotografía que le salía de los documentos era una fotografía muy débil, se perdía la información. Entonces, a él se le ocurrió ensayar en una de las palabras, dejarle caer como una tinturita, como un polvillo que le acentuara un poquitico más esas palabras para que se viera más. Y el fotógrafo después hizo lo mismo con otras palabras. Entonces, él presentó su libro, dictó su conferencia y presentó su libro, y como a los 15 días murió, y historiadores que habían sido sus amigos y sus compañeros de academia, uno artica, lo tengo escrito, pero no tengo como a la mano para decirle el nombre exacto, empezó a hacerle mal ambiente, como a mostrar que eso era falsificado, que no tenía fundamento. Y hizo mucha campaña y le hizo como un bullying negativo a la labor de él. Y finalmente Celso García Larriga murió y el otro historiador también murió. Y con el tiempo, pues la familia vendió la biblioteca de ese otro historiador, y eso le llegó a unos libreros, y el librero, hojeando uno de esos libros, encontró una carta que le mandaba el alcalde de Génova a otro personaje que vivía allá, que le dijo: mire, hay un señor Celso García de la Riega que anda como desprestigiándonos a nosotros, para que no sea la patria chica de Colón acá, haga lo que pueda. Entonces con hecho, uno dice el desprestigio de Celso de García de la Riega, en ese momento lo desvirtuaron. Sin embargo, hoy en día, con todos los equipos modernos y con todos los equipos de laboratorio de fotografía que existen, hoy en día sí está probado que los documentos que mostró Celso García de la Riega sí eran legítimos. Uh-huh. Y entonces el que hoy en día, Filipón, es el que más se ha aproximado, y él sí le puso nombre. Cristóbal Colón es en realidad Cristóbal Pedro Álvarez de Sotomayor, conde de Camina, vizconde de Tuy, y ya de él sí existen libros, existen historias, y todo lo que se quiera saber de Cristóbal Colón, de ese Cristóbal Pedro Álvarez de Sotomayor. Y entonces el Christophorus Columbus, ¿dónde nació? ¿Dónde salió? Porque Colombia se llama
Precisamente por Blue. Sí, claro, lo hacemos por... O sea que nos toca cambiar el nombre del país. No, no, porque el otro también se llama Cristóbal Pedro. Ya, pero Entonces, no, pero sí. la historia de Cristóbal Pedro Álvarez de Sotomayor, como una anécdota, Cristóbal Colón en uno de los viajes llevó como 11 indios que los llevó como de regalo a la reina Isabel. Y en otro viaje llevó dos indios que los llevó de pajes de él, que iban a servirle en su casa. Y entonces después de que llegaron allá, los llevó a la iglesia de Guadalupe. La iglesia de Guadalupe es una iglesia muy, muy famosa. Allá era de los padres Jerónimos. Y entonces la iglesia de Guadalupe los hizo bautizar y a uno le puso Cristóbal y al otro le puso Pedro. Ahí está. Y entonces, cuando han analizado la firma de Cristóbal Colón, entonces a cualquiera puede poner en internet la firma de Cristóbal Colón. No les voy a, digamos, no estamos organizados como para mostrarles la firma de Cristóbal Colón. Y es una firma bastante compleja. Una firma bastante compleja porque él dibuja como una casita, con una casita con 3 letras abajo, 3 letras arriba y otra letra más arriba, como formando una casa. La de arriba es S, las 3 de abajo son S, A, S, las 3 intermedias, y las 3 de abajo son X, M, Y. La S, lo que han podido interpretar es que es Sotomayor. La A, que es Álvarez. La X, que es Suárez. La M, que es M. Y la Y, que es Yáñez. Debajo escribía Expo Ferenc. Expo Ferenc, el Cristóbal antiguo lo empezaban con una X. Entonces, la X de Expo dicen que es Cristóbal Pedro y Férez Fernández Eanes. Es como lo que han llegado como a interpretar de esa firma. Entonces dicen, Expo Férez es derivado del griego y significa Cristo Mesías. Férez es el que lleva o lleva a. Expo Férez, el que lleva a Cristo o la identificación de los caballeros de Cristo de Portugal. Entonces, por curiosidad, entren a internet, miren la firma de Cristóbal Colón y observen en la parte de abajo donde escribe Expo Ferenc, que la X que tiene es una X con ganchillo, o sea que la puntica superior derecha encima de la X tiene como un cachito. Y váyanse a mirar runas. Runas era el lenguaje de los vikingos y la X en las runas de los vikingos era una X con cachito. Y nos habían dicho que la mamá de Cristóbal Colón era de apellido Fontana Rosa. ¿Y si es así o no? No, sí, pero no, mamá no la encuentra por ningún lado. Si usted mira, si usted mira cómo se vinculaba él cuando uno estudia genealogía de Cristóbal Colón, uno no la puede encontrar nunca su genealogía, ni por su papá, ni por su mamá, ni por sus hermanos. La encuentra perfectamente, total, por la esposa, por Felipa. Por ahí sí la encuentra toda la conexión a las personas más importantes de Portugal de esa época. Y le encuentra por la nuera, por la esposa de Diego. La esposa de Diego era la nieta del primer duque de Alba. Y entonces la historia que le cuentan a uno
de Cristóbal Pedro Álvarez de Sotomayor, conde de Camina, es que cuando murió el rey Enrique IV, de inmediato se formó una guerra de sucesión. Esas guerras de sucesión, pues no las organizaban las niñas que iban a heredar, o sea, ni la princesa Isabel, que se volvió la reina Isabel, ni la hija de Enrique IV, Juana, que le decían la Beltraneja. No, ellas no eran las que organizaban esa guerra, pero tenían nobles aliados al lado y lado, y finalmente eran esos nobles los que se beneficiaban de que ganara la una o que ganara la otra. Y en esa guerra de sucesión, Cristóbal Pedro tomó posición, Cristóbal Pedro tomó posición al lado de Juana, la hija de Enrique IV, y en contra de la reina Isabel, de la reina que se convirtió después en la reina Isabel la Católica. Y fue muy aguerrido y fue un enemigo radical. Sin embargo, la historia de este Cristóbal Pedro, si es que resulta el mismo, él realmente estaba en Castilla casado con una señora Teresa Tabora, tenía siete hijos y él se fue para Portugal. Entonces, cuando el rey Fernando dijo, no, ¿y a cuenta de qué a este señor Cristóbal Pedro, conde de Camina, vizconde de Tuy, le tenemos asignadas esas tierras y le tenemos asignados esos títulos? Si es un enemigo nuestro, él realmente está perdido, entonces que se olvide, le vamos a quitar todas sus tierras y le vamos a quitar los títulos. Entonces, la esposa de Cristóbal Pedro, ahí en Castilla, que era dama de compañía de la reina Juana o de la princesa Juana en ese momento, la hija de la reina Isabel, entonces habló con los reyes católicos o con Isabel y le dijo, mire, sí, ese sinvergüenza que por ahí han llegado noticias que anda por ahí almorzado con una Felipa y que hasta tiene hijo por allá, ese quítele todo, pero no nos deja a la familia casi nada, entonces pásele los títulos a Álvaro, que es el hijo mayor. Entonces todo eso lo concedieron y el segundo conde de Camina fue Álvaro de Sotomayor, el hijo de Teresa Tabora y de Cristóbal Pedro. Entonces dicen que Cristóbal Pedro dijo, no, yo no puedo, yo tengo que solucionar este problema tan serio, entonces yo tengo que buscar la forma de buscar el vasallaje con la reina Isabel y con el rey Fernando. O sea, yo tengo que buscar cómo me pueden ayudar a juntarme esa forma y solucionar mis problemas. Entonces, el primer duque de Alba estaba casado con María Enríquez. Y María Enríquez era tía media del rey Fernando. Y el primer duque de Alba y el rey Fernando eran muy buenos amigos. Entonces coincidía que el 11 de abril de 1486 los reyes católicos iban a estar de visita en Alba de Tormes, que era la sede donde vivía el primer duque de Alba. Entonces Cristóbal Pedro, que era amigo del primer duque de Alba, fue y habló con él y le contó la disposición en que estaba. Y parece que sí tuvieron esa reunión el 11 de abril de 1486, donde el rey Fernando les dijo, mire, en cuanto a los títulos a favor de su hijo, cuenten con eso. Pero en cuanto a usted, por ahora piérdase. Yo no quiero tener problemas con usted ni nada, por ahora piérdase. Entonces dicen que Cristóbal Pedro se salió en ese momento ya de la reunión y todo eso, y se metió
en el convento de los Jerónimos, de los padres Jerónimos, que son los los padres Jerónimos que tenían un monasterio ahí en Alba de Tormes, que se llama el monasterio de San Jerónimo, o San Leonardo, perdón, monasterio de San Leonardo. Entonces, el 11 de abril de 1486 desapareció Cristóbal Pedro. Y en la historia de él, no entran en detalles, pero la historia de él se acaba el 11 de abril de 1486. Pero tampoco hay un entierro, ni duelos, ni homenajes, pero él desaparece de la historia en ese momento. Los historiadores de hoy en día, cuando ponen fecha de muerte, pues ponen esa fecha. Y entre esa fecha y octubre de 1486, no hay una prueba. Realmente hay argumentos y hay libros que citan y hay libros que dicen, pero que tengan una prueba fehaciente de algo que hizo o Cristóbal Pedro Álvarez de Sotomayor o que haya hecho Cristóbal Colón entre el 11 de abril de 1486 y octubre de 1486, no existe. Ahí dice que hay gente que en una biografía cita fecha en ese periodo, pero pues pruebas no existen. Pero sí hay la prueba que en octubre de 1486 ya apareció un personaje que se llamaba Cristóbal Colón, que es el mismo que la historia nos ha contado, que era hijo de Susana Fontana Rosa, vestido muy sencillamente, con una ropa que parecía elaborada con paño, del mismo paño que hacen los hábitos de los franciscanos. Y entonces, en ese momento, él decía que conocía una ruta para llegar a las Indias. Y estaba buscando respaldo para impulsar esa ruta para llegar a las Indias. Eso era algo que él ya venía impulsando un tiempo atrás. Y entonces la historia sí dice que él ya había hablado con el rey de Portugal y el rey de Portugal no le oficializó nada. Pero fíjate que entre de las 8 conferencias que yo le dije al principio que se hicieron el 19 de mayo, se dice que Cristóbal Colón, o el que es nuestro descubridor, posiblemente era un espía de los reyes de Portugal. Y lo único cierto es que cuando regresó Cristóbal Colón de su primer viaje, él primero paró en Portugal y se reunió en Portugal con el delegado del rey para darle reportaje de cómo le fue en el primer viaje, y después de eso sí se fue para Castilla y se le presentó a los reyes católicos. Entonces, pues aparecen indicios. Otro indicio es que los matrimonios, aún aquí en Colombia hace 70 años o más, los matrimonios no se hacían por amor, sino que los papás se ponían de acuerdo con quién casaban los hijos. En esa época existe un acuerdo de Cristóbal Colón que con el primer duque de Alba, para casar a Diego Colón con María Álvarez de Toledo y Rojas, que era la nieta del primer duque de Alba. Entonces... ¿Y Diego Colón era hijo de Cristóbal? Diego Colón es el hijo más reconocido de Cristóbal Colón. Es el hijo que tuvo con Felipa Moniz Perestrelo. Felipa Moniz era hija de un navegante muy importante que llamaba Bartolomé Perestrelo. Bartolomé Perestrelo fue de los descubridores, cuando todo el proceso de los descubridores de Portugal, en 1419, él con Joao Goncalves Zarco y con Joao Teixeira fueron los descubridores del archipiélago de Madeira. Y entonces el rey de Portugal los nombró
a Goncalves Zarco y a Teixeira los nombró primer capitán donatario del uno de Machico y al otro de Funchal, que esa era la isla más grande del archipiélago Madeira. Y casi al frente de ese archipiélago hay otra islita mucho más pequeña, que es la de Porto Santo. Entonces Bartolomé lo nombraron primer capitán donatario de la isla de Porto Santo. Y los tres eran escuderos de la casa de Enrique el Navegante. Y Enrique el Navegante es al que se le debe que en ese siglo que se sucedió de 1418 a 1521, se descubrieron todos los archipiélagos del Atlántico Norte, o sea, del Ecuador hacia arriba, se descubrieron por parte de Portugal todos esos, que se bordeara todo el África y que se llegara a la India, y que finalmente en 1522 ya le habíamos dado la vuelta al mundo. Entonces, ¿quién es el abanderado de todos esos descubrimientos? Fue Enrique el Navegante. Cuando uno mira el mapa de Portugal en la puntica de abajo, como la parte más sur, hay una ciudad que hoy en día se llama Sagres. En ese punto, Enrique el Navegante estableció una universidad del mar. Y entonces, en esa época, si se enteraban de alguien que había avanzado y que hacía muy buenos barcos y tenía como técnica de construcción de barcos, venga, llámelo y que alguien nos enseñe. Si se enteraban de alguien que venía experimentando con velas cuadradas, con velas redondas, con velas ovaladas, con velas rectangulares, que venga y nos explique. Si alguien que tenía sobre el astrolabio, Enrique el Navegante era profesor de astrolabio, pero si alguien que de verdad de pronto sabía aplicarle al lado del astrolabio más matemáticas para relacionar los astros, venga y nos enseña. Y así fue que Portugal se fue convirtiendo como en un imperio, y todos los secretos de todos estos avances en la navegación, Portugal los consideraba secreto de Estado, porque no se podía contarle a todo el mundo los avances que ellos tenían, porque es que la única forma que Portugal tenía de crecer era crecer en el mar. No iba a crecer en tierra ni en continente europeo, sino tenía que crecer en el mar. Y entonces Bartolomé tuvo el privilegio de ser del equipo de la mano derecha de Enrique el Navegante, y era el primer capitán donatario de Porto Santo, y descubrió Porto Santo en 1418-1419. Se casó muchas veces, unos dicen que casó 4 veces, pero hay una confusión con una que no se sabe si es hermana o esposa o hija, pero los otros 3 matrimonios son claros, y con Isabel Moniz fue el último matrimonio, y Felipa Moniz tenía 2 años cuando murió su papá. Ella nació en 1455 y su papá murió en 1457. De Cristóbal Colón, del Cristóbal histórico, nadie ha podido decir cuándo nació, eso no se sabe. Y hay versiones que defienden que nació en 1434 y otras que defienden que nació en 1451. Lo único cierto es que el Cristóbal Colón, que es el papá de Diego, parece que llegó a Felipa por Bartolomé, el hermano de ella. El hermano de ella, cuando murió Bartolomé, un cuñado medio de Cristóbal, un concuñado medio de Cristóbal Colón, o sea, una de las hermanas medias de Felipa era Iseo.
Seu estaba casada con Pedro Correa de Acuna, que cuando Isabel Moniz quedó viuda, entonces Pedro Correa de Acuna le compró los derechos de capitán donatario. Entonces, el segundo capitán donatario de Porto Santo es Pedro Correa de Acuna. Y el otro hijo de Felipa era Bartolomé, y la historia es que parece que Cristóbal Colón navegando conoció a Bartolomé, y Bartolomé le presentó a su hermana, que estaba en un convento para señoritas, pero no preparándose para ser monja, sino que Bartolomé había sido caballero de la Orden de Santiago y caballero de la Orden de Cristo de Portugal. Entonces, a las hijas y a las hermanas de los caballeros de la Orden de Santiago siempre las mandaban a ese convento. Y entonces, en una de esas, Bartolomé, el hermano de Felipa, le dijo: acompáñeme, que voy a visitar a mi hermana, y de una vez se la presento. Entonces, en ese momento, Cristóbal conoció a Felipa y se volvió un asistente seguido que iba a ese convento. Y terminó relacionado con Felipa, pero no existe a las hijas y a las niñas, que eran las hijas y las hermanas de los caballeros de Santiago. Para casarse, el rey tenía que dar el permiso, pero no existe ese permiso de que Felipa tuvo un permiso del rey para casarse con Cristóbal, ¿no? Felipa era una niña muy importante de Portugal, de una familia muy importante. Cristóbal era un advenedizo, nadie lo conocía, no podía decir nada de él. Y cómo el rey iba a permitir que una niña de una clase social muy alta de Portugal se casara con un advenedizo. Entonces, más bien pinta que Cristóbal la dejó embarazada, y ya embarazada se fueron para Porto Santo. Cristóbal hizo muy buena amistad con Isabel, con su suegra, y entonces preguntaba muchas cosas. Sí, suegra, y entonces, ¿cómo era eso de los papeles que Bartolomé? Imagínense si en 1418 o 19 ya habían descubierto el archipiélago de Madeira. Cuando murió en 1457, ¿qué no sabría Bartolomé? Y si todos eran documentos secretos de Estado, pues en la casa de Bartolomé allá en Porto Santo estaba toda la información. Entonces, dicen que finalmente Isabel le facilitó todos esos documentos a Cristóbal Colón. Isabel fue la tercera, les dije, la tercera o la cuarta esposa de Bartolomé. Y al ser la tercera o cuarta esposa, ella era jovencitica, más nacida como, mejor dicho, si Felipa nació en 1455, Isabel, pongámosle que tenía 20 años, nació en 1435. Y una de las versiones de Cristóbal Colón es que Cristóbal Colón nació en 1434. Entonces Cristóbal era más contemporáneo de la suegra que de Felipa, y la suegra le facilitó todos esos documentos que eran de Bartolomé. Entonces, pues esa universidad que tenía Bartolomé, de todo lo que había hecho al lado de Enrique el Navegante, pues le llegó de entrada. Adicionalmente, el concuñado medio, el esposo de Iseu, Pedro Correa de Acuna, que fue el segundo capitán donatario de Porto Santo, le dijo un día, mirando el occidente, era de Porto Santo mirando el occidente: imagínense que yo un día estaba por acá y de pronto empecé a venir que por el mar venía un árbol. Y se me hizo como raro porque venía por el mar un árbol, y le seguí la pista aquí en la playa hasta que ya tocó la playa,
y era un árbol que no existe ni en Europa ni en el archipiélago de Madeira. Entonces, pues eso es un punto de abrirle los ojos. Ese árbol tuvo que llegar de algún lado. Y otra de las versiones que dan es que estando tal vez en Madeira, pues Madeira es el mismo, pues no sé si en la isla de Madeira o en la isla de Porto Santo, alguien le contó que vio una tablita que llegaba a la isla y la siguió hasta que la recogió, y cuando levantó la tablita vio que era una tablita trabajada, como que un ser humano hubiera hecho como símbolos ahí. Entonces, todo eso pudieron haber sido como indicios de que al otro lado algo había. No lo escucho, no le tengo la voz. No, que muy amable por toda esa historia, por toda esa explicación muy completa de la historia de Cristóbal Colón. Pero entonces, en conclusión, Cristóbal Colón, según todas las teorías, usted nos nombró al principio, nació en la península ibérica. Eso sí está confirmado. Ya sea Portugal o España, pero sí, lo más seguro es que haya sido Pontevedra, ¿no? Pontevedra. Digamos, la más fuerte es la de Pontevedra, y por lo menos la que yo como me he sentido más identificado y la he estado documentando, porque Philippot cita unos enlaces genealógicos que, pues con todo el respeto, porque yo no soy nadie para ir a criticar a los Philippot, pero yo estudiándolos desde el punto de vista genealógico, los encuentro como inciertos, porque pues uno se siente mucho más seguro cuando consulta uno varios genealogistas y varias fuentes, y todas le van coincidiendo, lo van llevando a uno a eso, y dice, estoy pisando un terreno seguro. Él da una serie de pistas, que yo las veo como equívocas desde el punto de vista genealógico. Y hoy puede estar muy viejito, pero no le puede uno negar que el que primero le puso nombre a quién podía ser Cristóbal Colón fue Philippot. Perfecto. No, pues queda ahí para la historia. Y ahorita precisamente que vamos a cumplir un aniversario más del descubrimiento de América, entonces es muy propicio el tema. Doctor García, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Unicornio. Y usted siempre nos ha colaborado con otros temas y esperamos estar en contacto pronto. Bueno, a sus órdenes y muy gracias. Bueno.